Estás al aire en 3, 2, 1, al aire. Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos hoy en este conversatorio con el que se celebra el primer año de UPC Cultural, una iniciativa que nació hace un año específicamente y que busca difundir una plataforma virtual que busca difundir, promover y discutir sobre el arte y la cultura, pero sobre todo también hacerlo de una manera flexible y absolutamente de libre acceso. En realidad es una experiencia maravillosa que creo que
ha ido creciendo y afianzándose a lo largo de estos meses. Y un poco también la idea es reflexionar hoy en este conversatorio sobre la gestión cultural antes, durante y después de pandemia. Porque aún cuando no hemos terminado la pandemia, todavía falta, creo que un poco, no quisiera ser pesimista, pero creo que todavía nos falta un poquito más. Ha cambiado mucho nuestra forma de gestionar en la cultura, y creo que esos los dos especialistas que me van a acompañar el día de hoy van a mostrarnos una perspectiva importante y diversa de cómo hemos tenido que adaptarnos a esta nueva realidad, que es lo que desarrolló la pandemia. Y además, debo decir una cosa importante: el 2020 no fue igual que el 2021, y el 2022 será completamente diferente también. Y tendremos que seguir adaptándonos y ser tan flexibles como lo ha sido UPC Cultural en este primer año de vida. Paso entonces a presentar a nuestros a los panelistas. Nos acompaña hoy Sergio Yucera. Sergio Yucera es director del Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, es máster en práctica escénica y cultura visual por la Universidad Alcalá de Henares en España, en colaboración con el Museo Nacional Reina Sofía de Madrid. Es máster en gestión cultural por la Universidad Nacional de Cataluña en Barcelona, también en España, y bachiller en administración por la Universidad del Pacífico. Es experto en gestión cultural y artes escénicas, ha colaborado con diversas instituciones culturales y educativas del medio, como el Museo de Arte de Lima, el Ministerio de Educación, la Pontificia Universidad Católica del Perú, Centro Cultural del Olivar, propiciando y creando proyectos y emprendimientos vinculados con el mundo cultural. Como director de teatro, ha dirigido 7 montajes y ha codirigido otras 6 puestas en escena. También nos acompaña María Eugenia Ilia, que es candidata a doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestra en Museología por la Universidad Ricardo Palma, egresada de la maestría en Antropología de la Universidad de San Marcos y licenciada en Arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos también. Ha enfocado su interés en el estudio del Museo Nacional Peruano, el coleccionismo, las artes tradicionales e indígenas contemporáneas desde una perspectiva transdisciplinar, temas que ha trabajado también en diversas curadurías. Ha publicado ensayos en libros, catálogos y revistas especializadas desde el año 2004. Forma parte del comité editorial de la revista IAPA, del Instituto de Investigaciones Museológicas y Artísticas de la Universidad Ricardo Palma, del cual es miembro. Y yo, no sé si se me escucha o se me ve, voy a presentar a Karina Moreno, que es además nuestra presentadora. Es doctoranda en turismo y magíster en gestión cultural, patrimonio y turismo por la Universidad San Martín de Porres, máster en dirección de marketing digital y comunicación en CEREM, en España. Cursó el posgrado en gestión cultural y comunicación en Flaxo, en Argentina, y coordina el diplomado en gestión cultural de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y es docente de la Facultad de Artes Escénicas de la UPC, además de la maestría en museología y gestión cultural de la Universidad Ricardo Palma. Simultáneamente se desarrolla como gestora cultural independiente dedicada a la producción y difusión de iniciativas culturales. Gracias, Sergio, por la presentación. Bienvenidos y bienvenidas. Esperemos que esta conversación sea interesante. Sin embargo, antes de comenzar a conversar, vamos a ver un video que resume el primer año de UPC Cultural.
Ese ha sido un resumen de lo que ha sido este primer año en el que hemos visto música, danza, teatro, y no solo creado por alumnos y profesores de la UPC, sino también por artistas profesionales de diferentes disciplinas que han compartido con nosotros estas enormes posibilidades. Además, debo decirles que UPC nació en pandemia y en ese sentido es una plataforma virtual, pero que permanecerá en pandemia también en virtual durante casi toda su vida. Esperamos que alguna vez sea presencial, pero de momento será virtual y eso es lo que nos acompaña. Además, debo decir también que es una apuesta que lleva y ha sido respaldada por el logo bicentenario, por el proyecto bicentenario del Perú. Me gustaría ahora poder escuchar a Sergio Yucera. Sergio, por favor, te escuchamos. Danos, por favor, las primeras ideas vamos a hablar sobre gestión cultural y a ver qué pasa. Sí, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar quiero felicitar a UPC Cultural. Siempre es una alegría para todos los que somos del sector cultural que se inauguren espacios virtuales o físicos, ya no importan, creo, tanto, de promoción de la cultura en un país tan carente, ¿no? De espacios para discusión y difusión de las múltiples y muy variadas manifestaciones culturales que poseemos en el país, ¿no? Es una contradicción un poco, porque creo que siendo probablemente uno de los países más ricos de América Latina en cuanto a tradiciones milenarias y arte contemporáneo, ¿no? Con un acervo, por ejemplo, en la literatura tan importante, particularmente en la poesía, creo que somos un país muy destacado, pero en diferentes ámbitos, etcétera, que seamos uno de los países con probablemente menos aporte desde el Estado, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el aporte que pueden hacer las instituciones privadas para el desarrollo de la cultura siempre es bienvenido porque escasean las plataformas de exhibición, ¿no? Y bueno, nada, felicitarlos por el año, que sigan adelante y que siga creciendo muchísimo, ¿no? Una de las cosas que yo creo que ha cambiado notablemente en este periodo, o que no sé si ha cambiado, pero se ha acentuado en todo caso muchísimo más, es el sentido de colaboración. Yo creo que algo que notable que se da en el Perú desde hace mucho tiempo, justamente por esta ausencia de recursos desde el Estado, ¿no? En otras realidades que yo conozco, digamos que en un máster que hice yo en gestión cultural, en uno de los cursos que se llama financiamiento de proyectos, ¿no? Y básicamente te enseñaban a redactar un proyecto para luego pedir dinero a la administración pública, ¿no? Yo decía, pero ¿y la parte financiera dónde está, no? O sea, no hay o sea, no hay herramientas de análisis financiero mínimas, ¿no? O sea, luego hubo otros cursos, pero este curso era básicamente cómo armar un proyecto para que te den el dinero, ¿no? Entonces, claro, esa pequeña anécdota de un curso dedicado básicamente a escribir proyectos era muy reveladora de cómo es la idiosincrasia del sector cultural en ese país, ¿no? España en este caso, ¿no? Porque los fondos públicos en ese momento había fondos a nivel estatal, a nivel comunitario, a nivel diputación, en este caso yo estaba en Barcelona, a nivel de la municipalidad o el ayuntamiento, o sea, 4 instancias en donde tú podías recurrir a pedir fondos, además de las instancias europeas, miles de posibilidades, ¿no? Inimaginables para nosotros, ¿no? Yo luego también hice una práctica en un teatro, que es el sector al cual estoy más vinculado desde mi práctica artística, el Teatro Yura, que es un teatro en Barcelona, que es el segundo teatro más grande, cuyo presupuesto era de 20 millones de euros al año en ese momento, ¿no? Y yo creo que el INC en ese momento no llegaba a 20 millones de euros para todo el Perú, ¿no? Entonces era como realidades absolutamente distintas, ¿no? Entonces, esa situación de carencia, digamos, siempre ha generado un sistema de colaboración bastante más fuerte, de menor competencia en nuestros sectores culturales, pero que creo que se ha acrecentado y se ha evidenciado muchísimo más a partir de la pandemia y ha generado una necesidad de formalización de esos sistemas de colaboración a través de gremios, que se organizan para generar espacios de interlocución con el Estado, ¿no? Y de autoproposición, no esperar que venga un tercero a proponer
planes al gobierno, sino que tú como sector puedas proponerle una línea de trabajo, una línea de políticas públicas, ¿no? Porque la gente que está en el Ministerio de Cultura no es que no lo haga porque no quiere, sino porque son equipos pequeños que están desbordados y que no cuentan con necesariamente las herramientas de investigación para generar, por presupuesto me refiero, y por equipos, para generar discursos que puedan provocar cambios en el gabinete, básicamente en el MEF, para generar mayores fondos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una primera idea. Otra idea que me parece importante es que diferenciemos la idea de entretenimiento de cultura, ¿no? Porque hay dos sectores que cuando se habla la gente confunde mucho, y una cosa es entretenimiento que puede tener un valor artístico, efectivamente, como en las películas de Marvel, pero es un producto comercial y está pensado para ser comercial y generar dinero, ¿no? Como cualquier otro producto comercial, y por lo tanto, a pesar de que tiene elementos, o sea, culturales importantes de cultura contemporánea, pop, etcétera, su fin es industrial, comercial. Y la cultura tiene un objetivo distinto, ¿no? Tiene un objetivo de dialogar con la sociedad, de construir valores, de construir miradas sobre quiénes somos como personas, como colectivos, como seres humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el objetivo no es comercial. O sea, una película comercial tú puedes lo que sucede en Hollywood, ¿no? Hacen pases al público previamente, y si la película no funciona, o no les gusta el final, o no les gusta tal cosa, modifican, refilman y reeditan, ¿no? Mientras que en una película de cine de autor, digamos, para ver la diferencia, es la voz del autor lo que importa, ¿no? Y hay una autoría que se respeta, ¿no? Entonces nosotros estamos en el sector cultural principalmente, a veces también trabajamos con productos de entretenimiento seguramente, pero en principio trabajamos básicamente con el sector cultural. ¿Eso en qué situación nos colocaba antes de la pandemia? Teníamos una situación de trabajo estacional, ¿no? En donde tú trabajabas en el momento en que la gente descansaba, ¿no? Normalmente, o sea, en el teatro, en las horas de jueves, viernes, sábados, domingos, lunes, en las noches, ¿no? Cuando el público no trabaja o no estudia. O las galerías, las horas de mayor afluencia son justamente, pueden estar abiertas todo el día, pero las de mayor afluencia, las de visitas guiadas, suelen ser en momentos donde la gente descansa, ¿no? Estoy hablando de artes vivas en este caso, porque también hay productos culturales que no son artes vivas, que son el cine o la literatura, ¿no? O la música, que podrían estar en un formato industrial, pero que no dejan de ser culturales, ¿no? Así como también hay música comercial, ¿no? Eh, otro tema que nos importaba muchísimo antes era la difusión en prensa, y sobre todo en prensa escrita, ¿no? La prensa escrita era una herramienta muy importante. Todos queríamos ser carátulas de comercio en algún momento, o de la República, o de Caretas, porque es como que en todos los trabajos siempre llegaba esos periódicos, esas revistas, y mal que bien mucha gente los veía, que era parte de tu mercado, ¿no? Luego, justamente, hablando de los mercados, el mercado era un mercado local, básicamente, ¿no? Y de cierto poder adquisitivo, porque, digamos, lamentablemente, pero era así, ¿no? De clase media en adelante, usualmente, ¿no? Cuando estamos hablando de instituciones privadas que tienen que tener algún precio para poder sostener sus actividades, no para ganar dinero, pero para sostener sus actividades y poder pagar un honorarios y sueldos a sus trabajadores, ¿no? A los artistas, básicamente, ¿no? Y entonces eso genera un tipo de estrategias de identificar a esos públicos, ¿no? Para llegar a ellos a través de estos medios de comunicación, o a través de los canales, digamos, a los que estos públicos locales, porque hay una cuestión geográfica también, ¿no? Que podría influir. Y cada vez más en una ciudad como Lima, porque yo trabajo en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, disculpen, no me presenté bueno, sí, me presentó Karina, pero recordarles, soy director artístico del Centro Cultural del Pacífico, que queda en Jesús María, y eso tiene un hábito de influencia, ¿no? Cuando uno analiza, por ejemplo, los puntos de venta, las entradas en el teatro, que es una herramienta de análisis importante, el Teleticket en ese momento, o Joinas,
la mayoría de nuestras entradas se vendían en Miraflores, San Isidro, San Miguel, Jesús María, Pueblo Libre, ¿no? No teníamos tanta gente de Lima Norte, por ejemplo, ni teníamos tanta gente de Lima Sur. Había también una territorialidad vinculada a la capacidad expansiva, digamos, de la ubicación del local, ¿no? Y los ofertantes, o sea, los proveedores, los artistas con los que trabajábamos o con los que trabajamos hasta antes de la pandemia, eran gente local, principalmente, ¿no? Traer a alguien de afuera era muy costoso, ¿no? Lo hacíamos a veces con apoyo de instituciones extranjeras, pero los costos son muy altos para las instituciones privadas, porque implican traer pasajes honorarios, manutención, hospedaje, más los impuestos, ¿no? Por ser extranjeros, que son altísimos, y entonces no nos podíamos dar tanto ese lujo de manera frecuente, ¿no? Todo eso ha cambiado con el COVID, ¿no? O sea, y además nos agarró de buenas a primeras. A nosotros particularmente estábamos junto con otros 5 centros culturales con los que trabajamos en red, que son la Católica, la de Lima, la Plaza, el Británico y el Ministerio de Cultura con el Gran Teatro Nacional. Ahora también está el Centro Cultural de España, pero en ese momento no estaba. Estábamos en medio de un festival que organizamos que se llama el FAE, y a mitad del festival, que acababa el 18, el 19 de marzo del 2020, se cierran las fronteras y se cierran las actividades en espacios públicos. Teníamos 20 personas del extranjero, era un miércoles, el domingo, si no salían el domingo, se quedaban en el país, Dios sabe hasta cuándo, ¿no? Teníamos gente en aeropuertos a punto de abordar para venir a hacer funciones, a los que tuvimos que decir no vengan, con pasajes comprados, un caos. Y bueno, nos tuvimos que resolver ese tema. Número uno, perder un montón de dinero invertido en ello, evidentemente, pero sobre todo, después de ese desgaste enorme que supuso tener que cancelar un festival a la mitad del mismo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? O sea, si toda la vida hemos trabajado justamente con la presencialidad y defendido la presencialidad, ¿no? Y eso supuso un reinventar y un proceso, creo que muy traumático para las instituciones, que cambió los paradigmas, ¿no? Entonces la difusión en prensa escrita ya no era importante, ahora eran importantes las redes sociales, los influencers, etcétera. La estacionalidad cambió porque ya los productos culturales virtuales podían ser vistos, salvo los que eran en vivo, ¿no? Pero incluso los en vivo, luego podías empaquetarlos en un video y pueden ser vistos en cualquier momento. El público se volvió no solamente nacional, ya no solamente de tu ciudad, sino nacional, sino internacional. Nosotros, por ejemplo, en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico tuvimos una muestra sobre las primeras, se llama, que es una muestra que curó Karen Bernedo, que ha trabajado con ustedes también acá en UPC Cultural, y que tuvimos visitas de Australia, de Nueva Zelanda, de Estados Unidos, ¿no? O sea, digamos, las herramientas que te permiten el análisis de las herramientas por redes, nos dimos cuenta que la capacidad de llegada se multiplicó, ¿no? Era una cosa enorme. Y los ofertantes de servicios también se volvieron mundiales, porque ahora hacer un Zoom con alguien no es tan complicado, puedes tener a gente de primer nivel para ciertos proyectos, evidentemente, pero que no hubieras podido imaginarte antes porque los costos de traer a alguien eran muy altos y porque el público no estaba acostumbrado a modo virtual, ¿no? Entonces, lo que ha generado la pandemia es que el público se acostumbre a consumir virtualmente, aunque puede haber una saturación ahora, pero yo creo que post pandemia vamos a convivir con lo presencial, pero lo virtual también, porque tiene una serie de ventajas, es verdad, y todos hemos aprendido un poquito o un bastante el manejo de estas herramientas en estos 2 años y cuándo sí funciona o cuándo no funciona y para qué sí o para qué no, ¿no? De hecho, yo creo que el teatro o ciertas actividades como una galería sí requieren una presencialidad o la gente está pidiéndolo, pero conferencias, charlas, etcétera, se pueden manejar virtualmente y algunos proyectos van a ser mixtos, ¿no? Incluso teatrales, o sea, me refiero, puede ser que tú estés en un teatro viendo una obra de teatro y que un participante esté en escena en vivo, dialogando con alguien que esté en España en la pantalla, y ya no nos va a sonar extraño, ya es parte de nuestra realidad, hemos instaurado un código nuevo, ¿no? Por último, creo que la pandemia, no sé si ya me excedí más o menos creo, pero la pandemia creo que sí nos ha ayudado a algunas cosas, porque evidentemente hay una serie de cosas negativas,
¿no? Estábamos hablando antes de que la salud mental de mucha gente, particularmente en el sector artístico y cultural, que hay una sensibilidad un poquito más a flor de piel y más conectada con las emociones del artista, ha sufrido mucho y hay varios casos de personas que han tenido, pues, momentos de quiebre muy normales y que le ha pasado a mucha gente, pero, y eso es el lado triste, lamentable, ¿no? Porque la precariedad que el sector cultura supone y las muertes que han habido no son para menos, ¿no? Creo que cualquiera podría caer en un proceso depresivo o de algún tipo de esto, pero creo que lo bueno es que nos ha dado a todos resiliencia, nos ha ayudado a diversificar nuestro pensamiento, pensar de manera distinta, salir de la caja, nos ha vuelto más tecnológicos porque yo antes ni siquiera sabía manejar bien el Google Meet, ¿no? Y el Zoom era un problema. Los primeros 3 meses le pedí a alguien que me programe la sesión, porque, ¿no? Y ahora ya soy... nos ha permitido formarnos de manera, o sea, ha ampliado la posibilidad de formación a nivel internacional, ¿no? Puedes hacer un curso de algo ahora con alguien que está en Argentina y con gente de todo el mundo, con lo cual el diálogo se enriquece, ¿no? Y sin embargo, lo local se ha vuelto más importante en los discursos. O sea, a pesar de que el público es universal, creo que cada quien está hablando más de su propia experiencia, ¿no? Lo local ha vuelto a mirarse más. Creo que, como ya dije al inicio, este sentido de colaboración ha crecido y también creo que ha crecido la conciencia de lo ecológico, ¿no? Creo que este intercambio a nivel internacional genera un intercambio de ideas también, que ayudan a la creatividad, ¿no? Porque de pronto tú planteas temas acá, que tus referentes son tus partners locales, pero de repente ahora ya tus partners son internacionales y están hablando de cosas que tú no habías pensado tanto, pero que te das cuenta que son importantes y comienzan a temas como lo ecológico, como los temas de identidades, etcétera. Todos los temas que están trabajándose a nivel mundial están como permeabilizándose mucho más en los discursos artísticos locales y eso me parece importante y bueno, ¿no? Eso es lo que yo podría decir. Y entonces creo que lo que hay que hacer es trabajar la flexibilidad y la resiliencia, sobre todo, esas dos cosas, y estar dispuestos al cambio permanentemente, ¿no? No temerle al cambio. Gracias, Sergio, por tus palabras. Evidentemente, como tú bien dices, hemos tenido un salto tecnológico todos, hemos tenido que aprender sobre la marcha. Zoom, Meet, aprender a manejar todos los sistemas tecnológicos. Hubo gente que incluso comenzó a editar videos y evidentemente también esta flexibilidad necesaria para salir adelante. Me gustaría escuchar ahora a María Eugenia Ilia, por favor, te escuchamos. Muchas gracias, Karina. Hola, Sergio. Y bueno, me sumo al saludo en este aniversario, ¿no? de la Universidad UPC. Es importante que hayan espacios nuevos, siempre son necesarios. Y en torno a las artes visuales, que es el tema que me convoca, hay varias cosas que decir, principalmente en relación a la gestión y lo complejo que es hablar de gestión cultural, sobre todo, un ámbito como en el que estamos todavía, que ciertamente hay una creciente profesionalización. Sin embargo, muchas experiencias no necesariamente se circunscriben a todavía estos lineamientos. No obstante, cada vez vemos mucho más, por supuesto, experiencias compartidas, ¿no? Yo creo que en esta temporada han sucedido una serie de cosas que la virtualidad nos ha permitido conocer bastante, con una serie de herramientas que antes no podíamos, y sobre todo poder mapear lo que pasaba no solamente en Lima, sino en otras partes de otras regiones del Perú, ¿no? Y al respecto, a mí me parece algo valioso ver cómo, si antes de la pandemia los artistas contemporáneos, los artistas plásticos, tenían un papel protagónico en relación a la agencia, a la gestión de sus propios, en muchos casos, espacios expositivos, exposiciones, es decir, había una presencia importantísima en este campo. Indudablemente, en la época quizá más fuerte de la pandemia, también vamos a encontrar esa serie de posibilidades que se comienzan a abrir, principalmente por las necesidades
de la urgencia que se vivieron inicialmente. No nos podemos olvidar esos días terroríficos en donde había una serie de carencias y lamentablemente muchas personas muy cercanas a nosotros, artistas, se vieron muy afectados, la salud muy resquebrajada, y principalmente era muy evidente que no había la capacidad del Estado de poder atender a las poblaciones y en particular a las poblaciones vulnerables, ¿no? Y en ese sentido creo que una de las experiencias más importantes que se vivió al inicio de la pandemia fue la labor de Comando Matico, liderada, entre otros personajes importantes, por un artista plástico, Alexander Chimpapat Soria, Arte, un artista plástico de Pucallpa, Shipibo Conibo, que ya había tenido una larga, digamos, trayectoria, muy enfocado al activismo social, principalmente a la crítica en relación bueno, este problema terrorífico que nos deja hasta ahora, ¿no? Que lo vimos hoy día más que nunca muy cercanamente, el tema de cómo no hay una justicia no solamente climática, ahí se vulnera desde luego el medio, ¿no? Pero sobre todo, en el caso del Comando Matico, hubo un tema que en particular es bastante importante tener en cuenta, y sobre todo el papel dinamizador del arte en relación a la recuperación de conocimientos, en este caso reconocimientos de plantas fundamentales para sobrellevar esta crisis sanitaria. Entonces, Comando Matico permitió ver cómo los artistas Shipibo Conibo, en particular, a través del arte pudieron no solamente rescatar el conocimiento del trabajo de la planta de los abuelos, sino visibilizar que muchos de los abuelos comenzaban a morir, y eso lamentablemente generaba pues una serie de situaciones muy complejas y además de la memoria que se perdía con ellos. También era cierto que se puso en evidencia que en muchos casos las mismas poblaciones indígenas no tenían, no valoraban de la misma manera a la medicina tradicional en algunos casos, sobre todo los más jóvenes, y se enfocaban o buscaban esta salida de la medicina occidental que no llegaba. Entonces fue bastante interesante que eso se hiciera efectivo, y que además Comando Matico, que además estaba liderado por otros también Shipibo, Conibos, muy conocedores del tema, como Jorge Soria, por ejemplo, pudiera ayudar a distintas poblaciones, comunidades, y eso es algo pues que sale un poco de nuestra idea de gestión, y podemos ver cómo el arte se convierte en este elemento importante. Otra experiencia que me parece súper importante en ese mismo contexto y que tiene que ver con el papel y la agencia de los artistas, que no necesariamente están esperando del Estado, pues porque la relación del arte contemporáneo y los artistas con el Estado, no lo voy a contar, creo que muchos lo saben, es una relación muy compleja, hay muchos vacíos, no siempre la posibilidad, ahora más que nunca con la pandemia, de atender ni comprender el sistema del arte. Sinceramente es un tema que que requiere mucho más enfoque, quizá más profesionales, poder tener incluso un diagnóstico y una situación muy clara. Claro que en la emergencia es difícil de hacer, ¿no? Me refiero al colectivo Trenzando Fuerzas, un colectivo que yo le recomiendo que ustedes entren a la web. Es bastante alentador e importante ver cómo mujeres artistas han tenido esta capacidad de organización y además de diálogo y de conversación entre ellas mismas, teniendo en cuenta una de las problemáticas más saltantes de nuestra mirada de las artes contemporáneas, ¿no? Este divorcio que existe entre las artes tradicionales y las artes, digamos, académicas. Lo interesante de este colectivo es que incorpora a distintas artistas de regiones del país diversas que producen obras co-creadas, como ellos llaman, es decir, hay un trabajo que tiene como objetivo
problematizar, hacer visible estos desencuentros y sobre todo rescatar la necesidad pues de despojarnos de estas miradas que centralizan estos conceptos, que ya entendemos que son bastante anacrónicos, y una vez más, desde el arte comienza a ver la necesidad de este cambio. Es decir, los artistas se convierten en agentes culturales importantes, curadores, se han convertido en este proceso en líderes muy activos de este cambio, y muchos de ellos pues fuera del apoyo del Estado. Entonces, esto es bastante rico porque interesando fuerzas que ustedes pueden ingresar a la página, hay distintas artistas. De hecho, ellas estuvieron haciendo una exposición precisamente antes de la pandemia, o sea, justo, se puede decir que la pandemia empezó el 17 y el 12 ellas estaban inaugurando. Eso fue difícil, no obstante, con mucha fuerza, lograron en plena pandemia hacer la exposición virtual. Estoy hablando, por ejemplo, de Julia Salinas, Jesucita, está ahí Patricia Orbegoso, Olinda Silvano. Son más de 20 artistas que tienen obra y han no solamente combinado el arte, la creación, sino también el tema de la memoria, el tema de género, ¿no? Una serie de temas fundamentales en las reflexiones del arte contemporáneo actual, ¿no? Por último, para no extenderme demasiado, quiero referirme muy brevemente a algo que, si bien hablé al principio de Comando Matico en Ucayali, me voy ahora a Huánuco, y es precisamente allí donde actualmente se ha estado trabajando la exposición, el proyecto Matracas Revolucionarias. Esta exposición, este proyecto en particular es sumamente interesante porque confluyen en él muchos temas, ¿no? Para empezar, la gestión, digamos, local, regional, la gestión no exclusivamente, que no parte exactamente del arte, es decir, es una familia interesada en rescatar la memoria de esta primera rebelión de 1812, aquella que la historia oficial olvidó y que en los últimos años, a partir de este proceso de conmemoración tan necesario de repensar sobre el proceso de la independencia, los huanuqueños, sobre todo las generaciones que tienen estos recursos, comenzaron a identificar y a ver pues, que distintos investigadores locales y otros, como por ejemplo Marisa Bazán, la misma Cecilia Méndez, llamaban la atención del poco interés que había existido sobre este proceso que es fundamental en la historia pues, de la independencia, cuando uno busca hacer una lectura de este proceso. Entonces, eso generó que una familia, la familia Rivera, encabezado por dos hermanos en particular, tuvieran la intención de convocar el arte para poder, de algún modo, llamar la atención de la memoria de la población más joven a partir del trabajo de los artistas, ¿no? Esto se dio desde hace, como comentan ellos, hace más o menos 4 años, es decir, tenían bastante claro que esta celebración estaba se había pasado por alto, entonces estaban buscando, desde luego, visibilizarla, ¿no? Y qué es importante que Huánuco en ese momento también tenía en otro lado a otro artista, digamos un artista, nosotros, la familia Rivera, uno es médico, ¿no? En fin, son, digamos, podríamos decir los empresarios. En Huánuco, paralelamente, el artista Israel Valentino venía trabajando una serie de proyectos. Es un artista que estudió en Bellas Artes, que tiene una larguísima trayectoria con muchos premios nacionales, internacionales, en fin, y tenía un proyecto de recuperación de las artes locales, ¿no? De las artes huanuqueñas, y además convocó a una serie de artistas para trabajar, para hacer una residencia, por ejemplo, con Luis Torres,
y también con Antonio Paucar, dos artistas muy cercanos a él, con quienes hizo talleres en escuelas con un compromiso muy, muy importante, y también el rescate de trabajos, por ejemplo, de textil, de Lucía Agapito, ¿no? O de cerámica, digamos, cerámica regional, y se dio este feliz encuentro entre los Rivera y Tolentino, ¿no? Esto hizo que este proyecto de las matracas revolucionarias se convirtiera en un megaproyecto. ¿Por qué? Porque Israel Tolentino también es un gestor nato, ¿no? Un artista, una vez más, la agencia del artista hizo posible esto. Y en la actualidad, bueno, hace poco la exposición ha estado en 3 locales, tuvieron solamente el apoyo de la DIRCETUR, y sin embargo lograron convocar a más de 150 artistas, de los más conocidos que existen en el Perú, en fin, la lista es inmensa. eh, y lo más rico es de que es una muestra que va a ser itinerante, que va a venir además a Lima, que se origina en un espacio descentralizado, por decirlo de algún modo, y todo ello nos permite una vez más repensar el lugar del arte en este proceso, ¿no? Y el papel del artista que tiene como agente cultural, que sin duda pues permite o nos obliga a repensar y a poder, y además la necesidad de documentar estos procesos de gestión para poder quizá proponer algo en el futuro, algo que tenga una sistematización adecuada también, que es lo que tanta falta nos hace, ¿no? Entonces, no quería dejar de compartir estas experiencias, así es que espero que les haya parecido importante. Gracias, María Eugenia, por tus palabras y por tus comentarios y por traernos estos ejemplos tan interesantes de gestión hecha desde otro lado y entender además que hay procesos creativos muy, muy potentes que se están dando en otras regiones del país, y creo que la pandemia también nos ha llevado a voltear los ojos y entender que el país no es Lima solamente, sino que Lima es una región más. Eso creo que es lo más importante que podemos decir. Uh-huh. Sí, yo quería, no sé si, perdón, ahora le toca el turno a Karina. Sí, no voy a decir mucho, voy a decir poquito, ¿no? A nuestra presentadora, comentarista. Sí. Gracias, Sergio, y gracias también a los que están aquí. Solamente quería comentarles algo muy breve, y es que para quienes trabajamos en cultura, realmente parece que hubieran pasado 10 años y no 2 solamente, desde el 2020, desde ese fatídico 16 de marzo de 2020, cuando todo se cortó. Creo que pasamos por una serie de procesos que fueron primero la desesperación absoluta y el llanto y la estupefacción, para después pasar a la resignación y el paso adelante. Creo que ese paso adelante lo hemos seguido dando y hemos seguido saltando primero a la virtualidad, entendiendo como una oportunidad la virtualidad, primero, digamos, difundiendo aquello que se tenía ya registrado, y después comenzando a crear contenido para esa nueva forma de comunicarnos con el público y de alcanzar al público y de acompañarlo, sobre todo en los primeros meses de encierro. Siento también que, como comentaba Sergio en su momento, que hubo una explosión de querer contenido y todos vivíamos conectados todo el tiempo en las pantallas, creo que casi 20 horas al día, porque estábamos encerrados. Entonces decíamos, el tiempo que hemos ganado al tráfico, qué lindo, qué bacán, vamos a tener un montón de tiempo para hacer un montón de cosas, cursos, talleres, conferencias, una cosa extraordinaria, y mucha producción. Sin embargo, siento también que hacia ya el 2021 esa propuesta se fue agotando, siendo también que comenzamos a explorar procesos híbridos, que son los que marcaron el 2021, aún con este cierre de febrero. Y creo también que en este proceso que seguimos avanzando en este 2022, efectivamente, no hay que ser pitonizos para entender que evidentemente vamos a trabajar procesos híbridos, y eso va a exigir de parte de los gestores culturales y los artistas una enorme flexibilidad. El tema de la programación, por ejemplo, desarrollar una programación cultural cada día se vuelve más azaroso, pero ya estamos acostumbrados a que no sabemos si va a haber un cierre nuevo, si hay un nuevo horario de toque de queda, si hay además un nuevo protocolo para temas de cómo ingresan al teatro o a la sala de exhibición.
y además también el tema de los aforos, ¿no? Los aforos van cambiando con la necesidad y ahora hay que pensar, ok, ¿cómo será el aforo en marzo? Vamos a poder programar tal cosa, ¿cuánta gente incorporamos a tal sitio o tal otro? Y todas esas cosas son cosas que tenemos que desarrollar en la cotidianidad y creo que sin dudas nos han entrenado en flexibilidad. Creo que esa es la palabra que nos toca y capacidad de reacción absoluta y además entender que nada es absoluto, porque eso es lo que nos permite seguir adelante. Si, no, si pensáramos, no, las cosas son así, sobre todo para nosotros que hemos sido gente tan meticulosa y tan ordenada, y que el plan, y que va a ser así, y esto del horario, y no sé qué, de pronto pues, todo ya no es lo mismo. Sí, pues hay que resignarse y aprender a seguir trabajando con estas circunstancias, entendiendo también que los procesos serán híbridos, entendiendo también que habrán, Dios no quiera, nuevos cierres. También decir que esa flexibilidad también es la que sin dudas ha marcado también a UPC Cultural, que se ha ido adecuando también, además nació en pandemia y se ha ido adecuando, y sin dudas también quiero aprovechar este espacio para felicitar la labor de todo el equipo, liderado por Erika Lastra, que creo que sin dudas ha logrado hacer un centro cultural en la virtualidad una cosa increíble, y además esto es un sueño largamente, digamos, pensado, soñado, diseñado, que finalmente en 2021 se hizo realidad y creo que va a tener muchos años más. Y lógicamente demostrando además la flexibilidad que permite la virtualidad. Nada más, muchas gracias. Sergio, tú querías decir algo. Sí, quería, nada, me ha despertado muchas reflexiones, la participación de María Eugenia con estos ejemplos tan hermosos que nos ha compartido. Mientras ella hablaba, estaba buscando en Google. El Comando Matico sí lo conocía, el colectivo Trazando Fuerzas no, conozco a algunos de los artistas ahora que entré, pero, y las matracas revolucionarias tampoco, ¿no? Y creo que es parte de lo que pasa en nuestro país, la fragmentación, ¿no? Yo estoy más metido en el circuito de Lima, etcétera, y no existen espacios de diálogo con otras regiones, ¿no? Cada quien en su región, probablemente de repente, no lo sé, lamentablemente de otras regiones puede que conozca un poquito más de Lima, porque justamente la prensa y los medios de comunicación se fijan en Lima, ¿no? Principalmente, y eso es una tarea pendiente para todos, el tener que, el trabajar en hacer una difusión más amplia desde todo el país, ¿no? Y también estaba pensando, a partir de estas experiencias de autogestión, de estos artistas y de estos colectivos, que sí, es importantísimo, me parece, más allá de la gestión institucionalizada, de quienes tenemos la suerte de tener una institución detrás que genera o que te da un soporte, ¿no? Todos los que trabajamos en instituciones, digamos, formalizadas, nos quejamos de que nos han reducido los presupuestos, ¿no? A la quinta parte, pero tenemos un presupuesto, digamos, visto desde otro lugar, somos unos mega recontra privilegiados. Entonces, yo me pongo a pensar en que estas experiencias, en la importancia de estas experiencias de la sistematización para entender cuáles son los factores que hacen, porque también es verdad que no todo el mundo o no todos los artistas tienen esas capacidades, que son, digamos, extra artísticas, ¿no? Hay artistas que son muy buenos artistas, pero que no tienen la capacidad para desarrollar un proyecto y liderar un proyecto y sacarlo adelante y convocar gente, etcétera, ¿no? O sea, eso es un súper hombre o una súper mujer que además de ser un buen artista tiene esas habilidades. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a que los artistas desarrollen en un contexto en donde, digamos, no se vislumbra, por lo menos a mediano plazo, un cambio grande en las políticas culturales en cuanto a repartición de fondos públicos para proyectos, ¿no? Aunque está creciendo un poquito, felizmente, últimamente, pero cómo desarrollar habilidades para que también puedan generar sus propios proyectos, ¿no? Y creo que más allá de los cursos empaquetados que siempre se dan sobre esto, ¿no? Creo que es importante, como dice María Eugenia, sistematizar y ver qué pasó en esos casos, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo bien? ¿Dónde está el factor que marca la diferencia, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también me quedé pensando
en que hay que pensar también fuera de los espacios tradicionales de la cultura, ¿no? Cuando yo decía que el factor precio era un limitante, lamentablemente, tenemos políticas para poder llegar a otros públicos eventualmente, ¿no? También, o sea, digamos, no solamente trabajamos para, pero digamos que igual los artistas que trabajan en nuestro teatro viven un poco de la taquilla, nosotros nos encargamos de los ensayos, pero sería muy caro y ya solo podría ser una actividad al año si es que tuviéramos que pagar el 100%, ¿no? Entonces, ahí en el teatro es una práctica común el compartir el Bordeaux, como se le dice, ¿no? En todo el mundo, básicamente. Pero, digamos, también hay una cuestión arquitectónica, ¿no? Hay una cuestión, digamos, que el espacio de la cultura oficial, el museo, la galería, el teatro, y cuanto más espectaculares son, más disuasivos son para cierto público, ¿no? Porque de alguna manera son espacios que no manejo, que no conozco, que significan otras cosas que no, están, no son parte de mi experiencia cultural cotidiana. Que... Entonces hay un trabajo, por un lado, de romper esas barreras que tendríamos que hacer todas las instituciones culturales, ¿no? Uno se da cuenta cuando hay públicos que no han ido a un espacio teatral, o en el caso de la Pacífico, además entras a un edificio que parece corporativo, y entonces las corporalidades de la gente cambian. Algunas personas, tú te das cuenta que están como un poquito abrumados, ¿no? Por la espacialidad, que te significa otras cosas, ¿no? Que tiene otro tipo de una semiótica del espacio. Eh, pero también hay que pensar en espacios fuera, ¿no? O sea, nosotros estamos trabajando ahora en un proyecto que se llama Espacios Revelados, que es un proyecto que hace unas rutas por Rímac y Barrios Altos, y de pronto, y venimos trabajando hace 2 años, y con reflexiones, y conversatorios, y charlas, etcétera, y de pronto, claro, ¿por qué no poner espacios de cultura en los mercados, que es el espacio natural del barrio, en un país en donde el 70% de la gente compra en mercados, ¿no? O sea, el supermercado es mínimo frente al mercado en el Perú, y es una característica muy particular del Perú, porque en otras partes de América Latina no es así. Entonces, si el mercado es tan importante en la vida del barrio, ¿por qué el mercado no se convierte también en un sector de difusión cultural o de atracción cultural de sus propios barrios, ¿no? En lugar de los centros comunitarios de cultura que hay en otros países, pues el mercado podría ser un espacio así, y generar un mercado más humano, más, ¿no? Generar vínculos, integración entre barrios, etcétera, ¿no? Ahí tenemos que comenzar. Ese es un ejemplo de N ejemplos que podríamos sacar. Y además creo que con la pandemia y con los temores que van a quedar latentes durante unos meses o años, y las nuevas pandemias que pueden surgir, que ya están avisando, creo que el espacio público o el espacio compartido va a ser un espacio importante, ¿no? Para la cultura. O sea, más allá del espacio oficial de la cultura, tenemos que pensar en espacios para todos. Y eso también nos lleva a pensar en, ya no, o sea, digamos, como bien mencionaba María Eugenia, la cultura es muy provocadora en ese sentido, ¿no? Porque creo que estas reflexiones nos llevan a pensar qué tipo de ciudad tenemos. Tenemos ciudades que tienen espacios públicos, espacios comunes, compartidos, o más bien el espacio de esparcimiento, de relax, es un espacio que cada vez más se privatiza, ¿no? Como el Parque de las Aguas, por poner un ejemplo. Por más que sea un sol o 2 soles la entrada, hay gente que no puede pagar ese sol, ¿no? Entonces, son preguntas que creo que tenemos que ir como sector reflexionando, porque creo que hacia esa diversidad también nos dirigimos, ¿no? María Eugenia, ¿tú quieres comentar algo? Bueno, gracias Sergio por los comentarios que sí, sí, al igual que tú has dicho que en algunos casos no conocías los proyectos que he mencionado. A mí me pasa lo mismo con las artes escénicas y con el teatro. A veces no mapeamos todo porque en realidad la oferta es también amplia, ¿no? Sin embargo, creo que incluso puede haber una serie de posibilidades de co-crear, ¿no? Hay tanta afinidad y hay tantas, además, voluntades que es algo que valdría la pena explorar, ¿no? Solamente terminar recordando a Sara Llofré, quien conocimos todos nosotros, quien además era una mujer que estaba acostumbrada a autogestionar todo. Sí. Creo que es un referente para pensar en estas necesidades de autogestionar, porque
no solamente se trata de producir, digamos, espectáculos o una obra de teatro, sino y también es algo que recorre estos proyectos, en el caso de los que he mencionado, y otros más que podría mencionar, el de gráfica, por ejemplo, Ashánica, que acaba de hacer Ana Cecilia Carrillo, en fin, que tienen que ver con esta necesidad de repensar la ciudadanía desde las artes visuales, ¿no? Hay un papel que el artista comienza a tener, un papel de muchísima responsabilidad y que en muchos casos, en mi caso, valga la redundancia, como historiadora del arte, solamente me queda aprender y tratar de, digamos, de sumarme en la medida de lo posible, porque también me han permitido descentrar mi propio discurso, ¿no? En fin, desde lo académico y entender que hay una voluntad de llegar a estos espacios, por ejemplo, escolares, de niños, cosas que no siempre lo tenemos tan claro. Y cuando tú hablas de un mercado, te cuento, Sergio, que justo un artista, Luis Torres, participó hace poco en un taller, no tengo el nombre exactamente, en un mercado del RIMAC, ¿no? Y una cosa increíble que él me mandó, tuvo la gentileza de mandarme por fotografía, era como, él es un xilografista conocido, un grabador, ¿no? Como con el pescado frito, así como uno ve, los niños hicieron, usaron como taco, digamos, hicieron una serie de grabados, ¿no? Luis es un Ah, artista que tiene igual que Israel Tolentino, no tienen una llegada, un interés, sobre todo en llegar a una población que no tiene acceso a ese tipo de posibilidades digamos, de crecimiento y de expresión. Así es que por allí podemos comenzar a comentar cosas que creo que es valioso y vamos aprendiendo. Muchísimas gracias a los dos. No, al igualmente. contrario, gracias a los dos también. A mí solamente me queda una frase, digamos, dos ideas que me terminan cerrando esta conversación. Y es que nos toca ser agentes de cambio a los artistas y a los gestores también. Y además también un rol importante de los gestores es que tenemos que comenzar a documentar lo que está pasando. O sea, no existe información escrita para las siguientes generaciones de este proceso que acabamos de analizar. Nadie lo ha escrito, no tenemos nada documentado. Hay artículos, conversaciones, conferencias, pero no van más allá hacia una publicación o una reflexión, digamos. Y también creo que hay una cosa también que creo que me parece importante recordar, y es que nos toca también convertir al transeúnte en un espectador participante. No solamente alguien que pasa por la calle, sino también que termina y que recupera, recupera y se apropia de la ciudad a partir de las artes. O sea, no Ujú. solamente es mirar, sino también que un espectador participante, alguien que está mucho más allá. Con esa idea que creo que resume un poco lo que hemos estado conversando, me gustaría cerrar este conversatorio, que espero que haya sido entretenido, les haya generado ideas, ganas de hacer cosas también, y agradecer nuevamente a UPC Cultural por la convocatoria, felicitarlos por el primer año de vida y invitarlos a todos a seguir a UPC Cultural en sus diferentes redes sociales y formatos que están en la web, pero también en el Facebook y en el Instagram. Muchísimas gracias por habernos acompañado y será hasta otra oportunidad. Sergio, María Eugenia, muchísimas gracias a los que nos han acompañado también. Gracias.